de ellos también, ¿no? Manuel y Rosso, Tate, nada más que a nosotros nos falta Julio Lazarte allá, tendríamos que encontrar. Bueno, gracias Rachito por lo de tomarlos como vanguardistas a los de la raza, porque resulta que en la feria del libro hubo una doctora, creo que en ciencia de la educación, que dijo que los de la raza no eran vanguardistas, que no había vanguardia en la raza. Yo voy a obviar toda la primera parte académica. Sí quiero leerles un poema para que ustedes vean el nivel de vanguardia que hay en la raza. Es un poema de Canal Feijó que se llama Fútbol de Mujeres. No podía prosperar el partido. La pelota se apacentaba, se enmalanaba en los muslos, en los senos, en las caderas, en el vientre y con una galantería solapada, aprovechona. Y los choques trataban a los jugadores en un abrazo lésbico, inaceptable. En medio tiempo, como en una alcoba reservada, todas ellas se oblaban al descanso vigoroso sobre el césped del estadio. La muchedumbre se agolpaba a sus propios ojos, como al ojo de la cerradura, para fisgar el holocausto orgiástico. Fíjense ustedes, todos los que eso vamos a ver ahora, el artículo se llama La vanguardia en el grupo espiritual La Brasa. Todos sabemos ya, eso no voy a leer, que son quienes han sido los de La Brasa, lo que han hecho, el legado cultural que nos han dejado. Lo que vamos a ver son los factores nada más, que son varios. Primero instalaron el verso libre y la libertad de la métrica, ya no tenían que ser versos octosílabos ni endecasílabos, ¿sí? Que rigiera la poesía, la prioridad era la musicalidad. Por ejemplo, el poema de Clementina Rosa Canel, Mi patria lejos, marca la diferencia. Parecía más allá, entre las flores, esa noche, era como si fuera mi patria lejos. Miren ustedes, nada de rima, nada de métrica, solo el concepto, el contenido, la musicalidad. También en los versos de Blanquer Ursum, en 4 canciones. Yo tengo las maduras canciones, pero están amalgamadas en un grito. Y es que quema esta estrella de angustia, que es de lodo, de fuego y es de frío. Canal Feijó, en su penúltimo poema del fútbol, es un ejemplo del modelo vanguardista. Por ejemplo, el arco. Pero creo que lo has leído, Rachito. Hay un secreto y húmedo entendimiento entre el arquero y la pelota. La pelota, llena de la congoja del patadón cruel del jugador, se refugió en el vientre del arquero, que pareció envolverla en el consuelo de una dialéctica intestinal, toda desordenada y revuelta de ternuras y amenazas, con una mirada dura clavada sobre el jugador. En este poema encontramos varios rasgos de la vanguardia, desde la estructura del verso que combina con la narrativa, porque hay una parte que es poesía y otra parte que es verso, que es narrativa, perdón. Una nueva temática, este tema del fútbol de mujeres, del fútbol, no había sido nunca tomado en la poesía clásica. O sea, hay temas nuevos tomados por la Brasa que antes nunca habían sido tratados. Por ejemplo, en el penúltimo poema del fútbol, en el poema Patada, la pelota salió como desenterrada. La pelota iba acalambrada en el efecto y al botar cayó desmayada de espaldas. El jugador acudió a su socorro. Pitadas fugaces y nerviosas del referí, como gusanos de luz perdidos en la luz.
Las descripciones y personificaciones no son meros adornos. Seres y objetos se humanizan, sorprendiendo al lector con imágenes nunca antes vistas, así como en el poema Lanzado al infinito de Canal Bejo, que nos asombra con figuras poéticas inusuales y un uso diferente del espacio físico de la hoja. Fíjense la poesía, cómo está escrita como escalonada. No sé si la alcanzan a ver. También juegan con el espacio físico de la hoja. La luna nueva, ese gran boomerang del espacio. Miren qué hermosa imagen, que la luna como un boomerang que va y viene del espacio. La pelota se disolvía como un cálculo hepático en el óleo celeste. O en Canción Boreal, las flores tenían allá un olor a sexo ideal. Y magistralmente en el poema Elegía Silveria, Canal Bejo nos deleita con su nuevo estilo. Silveria, tu nombre, pregunta por ti y no te halla. Silveria, tu nombre está llorando todo tu ser. Miren, no es una simple personificación, ¿no? Es una humanización de las cosas. Otra de las características del grupo de la Gracia es la utilización de distintas lenguas en un mismo texto. Lo hace Canal Bejo cuando introduce las palabras en inglés en sus versos, tales como Hans, Corner, Referee. De la misma manera, Oreste Di Lulo en su tesis El Paj, una dermatitis venenata, combina el quichua Paj, que es quebracho, y el latín dermatitis venenata, que quiere decir piel envenenada e infectada, comúnmente llamada la enfermedad del quebracho. Asimismo, Cristóforo Juárez, en su libro Xactay, Pago Mío, emplea términos quichuas al igual que sus compañeros de grupo. Existe en la Gracia una valorización de la lengua quichua, que en aquella época tenía restricciones de uso. Nosotros tenemos un libro de Jorge Washington Ábalos que se llama Xunco, que se trata de un maestro que enseña en Saladino, en un campo donde eran quichuas parlantes, o sea, no hablaban castellano. Entonces el maestro les exigía que hablaran castellano en el aula y el que dijera algo en quichua, en el recreo debía poner en el pizarrón: no debo escribir, no debo hablar quichua en el aula 100 veces. Y en una oportunidad al maestro se le escapa una palabra en quichua, entonces los alumnos lo ponen de penitencia en el recreo: no debo hablar quichua en el aula. Yo es para que ustedes se ubiquen la resistencia que había contra la lengua quichua en aquella época, que después fue revalorizada, pero por supuesto que fue revalorizada por los integrantes de la Brasa, todos, ¿no? Todos. Otra de las distinciones, y creemos que la más importante de este grupo, es el abordaje de temáticas diferentes de la literatura hasta el momento. El tema del fútbol, de los obrajes, de la tala excesiva de los árboles, de la pobreza del campo. Nos hablan de un lenguaje nuevo tratado con excelencia. Analizando más algunas de sus obras, estos conceptos son tratados mediante la literatura de denuncia social. Sirven de modelo los siguientes ejemplos. Canción de los niños que trabajan de Blanqueruzzi. Ay de sus manos heridas, heridas manos de niño. O sea, juntan algodón y se lastiman las manos. Es una denuncia social, ¿sí? O de Pancho Raco, de Cristóforo Juárez. Nunca el dinero llegaba a los cachos de su mano y el patrón no lo tenía por ser humano. O sea que el patrón lo consideraba un animal. Por este dilulo en Bosques sin leyendas, riqueza de brazos, habla sobre riqueza de brazos, juventud envejecida, hogares, ranchos, mujeres, niños, tierra, luz y aire sin dueños.
El éxodo es la lágrima sin consuelo del campo, de ese campo que se queda con su órbita vacía de mirar al regreso del hombre. Postura tomada de la misma manera en la agonía de los pueblos. Diversos casos son de esta denuncia social, por ejemplo, Horacio Raba lo trata y es impresionante, el cuento es breve, pero muy sintomático. Esta denuncia social hace en su cuento El comisario me ha robado y Sentado sobre la pólvora. Sentado sobre la pólvora, el comisario me ha robado ya es una denuncia social. Sentado sobre la pólvora ya le dice a los funcionarios que le corte las uñas a algunos, o sea, que le corte las uñas a algunos, que los saquen a otros por corruptos, que dejen de robar, o sea, es una denuncia clara y evidente contra el sistema, ¿no? Bien, también Clementina Rosequener participa de esta visión cultural en su novela El bosque tumbado, que la palabra lo dice todo, o sea, ese bosque que ha sido arrasado por los obrajes, ¿sí? Y también acusa en este libro la estructura machista y superior del hombre sobre la mujer en la área rural. Múltiples son los ejemplos encontrados en estos autores que incursionaron en la poética, la narrativa, el teatro, los ensayos y artículos periodísticos. Fue prolífica su labor sin decaer en la excelencia que los caracteriza. Y esta otra característica no era solo uno era narrador, otro era dramaturgo, no, uno era narrador, poeta, dramaturgo, ensayista, hasta periodista, ¿sí? Y hablando de periodismo, yo no sé periodismo, por ahí he visto que Ricardo Rojas era miembro de la Casa Nova. Ricardo Rojas fue colaborador de la revista La Brasa. Hay uno de los números dedicados con mano alzada, dedicados para los integrantes de La Brasa, pero no era miembro de La Brasa, era colaborador de la revista de La Brasa. Bueno, aquí digo yo que como santiagueños debemos sentirnos orgullosos de tenerlos en nuestro patrimonio cultural y leerlos con la intención de ser impulsores y multiplicadores de sus obras, ya que fueron defensores de nuestras raíces, cultura y tradiciones. Además, se dedicaron con ahínco a señalar nuevos rumbos al ser social, culminando con el prejuicio consciente de su inmaculada moral y, sobre todo, asumieron con pasión su destino literario y cultural. Nada más.